Ya pues. No se, no se está viendo, ¿verdad? Sí, ahorita La, está. Sí, sí se la veía pan- en la pantalla. Sí, la ahorita suya. no. En Ahora este no. momento no, pero Ok. sí se vio. Ahora sí. Ujú. ¿Sí? No. 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 Ya va, un momento. Sí, ¿cómo me enredo con esto si lo hago a rato? Ok. Ajá, ¿y ahora qué es lo que le tengo que hacer? Ahí sí la están viendo. Compartir pantalla. No. Haga lo que hizo antes. Ok, espérate. Profe, yo quisiera hacerle una preguntita. Sí, dígame. Dígame, dígame. Lo oigo. Profesor, mire, yo tengo una duda. Sí. ¿No me oye? Sí la oigo. ¿Y usted a mí? Yo la oigo. ¿Se Ok. ve? La pregunta es la Ah, siguiente. Sí se ve. ok. Ajá. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablábamos de maplearse y los estridentistas, usted decía que el lenguaje que él utilizaba se alejaba un poco de lo moderno hacia lo nuevo, o mejor dicho, los mezclaba un poco de donde él venía, de lo moderno, hacia esto nuevo. Pero esto nuevo pareciera que era el futurismo. Entonces, ¿cómo que era esto nuevo si el futurismo es previo a las otras vanguardias? Ahí tengo una confusión. Ok. Bueno, ahorita lo vamos a retomar porque la línea del futurismo atraviesa toda la experiencia de la vanguardia latinoamericana a partir de los años 20 y bueno, siempre vamos a estarnos refiriendo al futurismo y esa duda creo que la vamos a aclarar dentro de un rato, ¿ok? Ok. Entonces, vale. Bueno, entonces nosotros nos habíamos quedado en, en una parte de nuestra clase anterior que tiene que ver con el estridentismo, la vanguardia actualista, como la llama Maple Harse en su manifiesto de 1921, ¿verdad? Y que leímos algunas de las cláusulas de ese manifiesto, tratando de tener en consideración las características retóricas del manifiesto como género literario prototípico de la vanguardia, con esa serie de numeraciones en las que los miembros del grupo exponen sus puntos de vista, hacen, digamos, todo su ejercicio de deslinde histórico entre lo que debe ser superado, el pasado que debe ser eh, abolido y todo lo que serían las perspectivas de una nueva manera de entender el arte y una nueva manera de experimentar la relación entre el artista y la obra de arte, entre el artista y el público, ¿verdad? Eso sería en general lo que estos manifiestos están intentando. Es decir, manifestarse significa intentar, ¿verdad? Incidir en el espacio cultural de un momento dado y la manifestación como forma típica de exposición, de presentación, de exhibición de un movimiento, de un grupo, de una organización ideológica o estética, ¿verdad? Política, de la naturaleza que sea, que quiere compartir sus ideas, que quiere expandirlas, que quiere comunicarlas y en alguna medida también imponerlas, ¿verdad? Desde diferentes formas de aproximación, tratando de captar adeptos, de organizar especies de adhesiones colectivas a las propuestas de estos grupos. Fíjense que en principio estos manifiestos están dirigidos al sector cultural de cada país o de cada región y en particular a los artistas, es decir, son llamados a los artistas, llamados a los poetas, llamados a los pintores, a los arquitectos, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer manifiesto que vimos, característico nuestro, encontramos sí que ese manifiesto del año 21, de la hoja actual número 1 que aparece en Puebla ese año, Maple Harse, bueno, propone una serie de reacciones contra el pasado modernista en el sentido
Cuando yo hablo de modernismo en América Latina, no me refiero a los mismos fenómenos que los anglosajones conciben como modernismo, que para ellos modernismo es modernidad. Para nosotros modernismo, en buena medida, es lo que ocurrió, ¿verdad? En el arte sobre todo poético, literario de América Latina, en los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, en esa transición entre la sociedad positivista, digamos, del siglo XIX y la nueva sociedad que arranca, ¿verdad?, en el siglo XX con el crecimiento industrial, el crecimiento de las ciudades en América Latina, la explosión de la inmigración, el crecimiento exponencial de las principales capitales y cómo todo ese cambio, digamos, estructural va a provocar cambios en la experiencia del arte, en la experiencia estética, en el papel del artista, en el contexto en el que trabaja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense que el primer contacto que tiene nuestra vanguardia con una vanguardia europea es precisamente, como lo vimos al principio, el futurismo, es decir, la primera recepción masiva de lo que está pasando en Europa ocurre ya el propio año 9, cuando aparece, ¿verdad?, en París el primer manifiesto futurista, y ya vimos cómo Darío, Nervo, una serie de intelectuales latinoamericanos, Enrique Sublet en Venezuela, etcétera, etcétera, están pendientes de manera sincrónica, casi simultánea, de lo que está ocurriendo, y han leído el manifiesto y saben quién es Marinetti, y empiezan a jugar con lo que ellos proponen, y al mismo tiempo que asimilan algunos de los aspectos de ese futurismo, ¿verdad?, de algunas de las propuestas de Marinetti, y fíjense que incluso Maplejarse, en la página que estamos viendo ahorita, de alguna manera reproduce elementos de la visión marinetiana, toda esa fascinación por los aparatos modernos, por los adelantos tecnológicos, el telégrafo, los ascensores, los puentes, el tren, los grandes transatlánticos, etcétera, etcétera, la arquitectura de los grandes rascacielos, Nueva York como un paradigma de la modernidad más avanzada, la Tour Eiffel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las construcciones en hierro y vidrio, todo eso que configuró un imaginario de lo moderno que está ligado a la máquina, a la mecanización del mundo. Entonces aquí hay ¿cómo se diría?, un contagio de América Latina con lo que está pasando con el futurismo en principio, ¿verdad? Y es cierto que, bueno, es un contagio, pero también es un diálogo entre culturas, entre Europa y América, como lo vimos al principio con el texto de Lezama Lima. Es decir, nuestra vanguardia tiene que ser distinta porque es una vanguardia periférica en el sentido, no en un sentido, digamos, negativo de la palabra, sino precisamente porque formamos parte de la periferia de la metrópoli, somos residuos del orden colonial europeo, y por lo tanto nuestra posición en el mundo, nuestra manera de entender la relación del artista con la realidad o con el arte mismo como experiencia tiene que ser distinta. Por ejemplo, no encontrarán en los manifiestos europeos ninguna preocupación por marcar la particularidad de la cultura propia. Eso lo vamos a encontrar en nuestra vanguardia. Nuestra vanguardia es internacional. Fíjense que aquí en el fragmento 10 de su manifiesto, nuestro amigo Maplejarse dice: cosmopoliticémonos, es decir, abrámonos al mundo, ¿verdad? Y ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte nacional. Aquí él está abogando por una internacionalización del arte como forma, ¿verdad? Y esto es una característica de la vanguardia universal o de la vanguardia metropolitana. Pero en nuestros manifiestos vamos a encontrar también una dualidad entre esta necesidad de internacionalización, de ayornamiento con lo que se está haciendo en Europa, ¿verdad?, de ponerse a la par de la modernidad europea,
y nuestras necesidades propias de expresión, como lo pone en evidencia la expresión americana del ESAMA, es decir, cómo nosotros asimilamos y transformamos lo que nos viene de Europa, es decir, cómo digerimos. Fíjense que la metáfora de la digestión, de la incorporación, de la asimilación, que son todas como metáforas referidas al alimento, van a estar ligadas directamente a la idea de antropofagia que vamos a desarrollar esta tarde, ¿verdad? Luego de un breve repaso de los dos manifiestos que no pudimos leer la clase pasada. No sé si con esta introducción violenta se entiende lo de la vinculación con el futurismo en el caso de Maplejarse y el estridentismo. Fíjense que ellos construyen también un ismo, ¿verdad? Esa vanguardia actualista tiene como nombre estridentismo, uno de los elementos, ¿cómo se llama? Imantadores o integradores del movimiento es precisamente la estridencia, es decir, el hacer ruido, el llamar la atención, el escandalizar para hacerse visibles en un campo cultural muy competitivo. Entonces aquí encontramos otro rasgo de la vanguardia, que es también esa necesidad del escándalo, de abofetear el gusto del público, de cuestionar de manera radical el estado de cosas presentes, ¿verdad? Y las herencias del pasado para proponer algo nuevo. Entonces, fíjense, este año 21 es muy importante en la cultura mexicana porque es el momento en que se consolida o se está consolidando la revolución, es decir, después de las guerras intestinas, los cambios intempestivos de presidente, es decir, esa lucha interna después de la revolución, hasta que comienza el famoso proceso de institucionalización de la revolución. Y eso implica en el año 21 precisamente la aparición de una cierta organización del Estado que implica, ¿verdad?, con la figura de Vasconcelos, un programa, digamos, completamente acotado y estratégicamente organizado de educación nacional, de vinculación de la nación con sus propias herencias históricas, con el pasado precolombino, un rescate de la presencia del indígena en la cultura autóctona. Es una serie de cosas que van a explicar de alguna manera las derivas que el actualismo de Maplejarse va a tomar posteriormente a lo largo de los años 20. Fíjense que el estridentismo termina conectado, aliado con un jerarca provincial de México, Heriberto Jara, en Jalapa, y bueno, se convierte como en el brazo cultural de ese pequeño estado con tendencia revolucionaria, y van a activar un tipo de implicación con la conducción política de ese estado que está muy alejada en principio de lo que planteaban en el año 21, ¿verdad? Eso para que vean también cómo las derivas temporales son muy violentas, y lo vamos a ver inmediatamente con estos dos manifiestos que vamos a repasar por encima, porque ustedes lo pueden leer. Hay fragmentos en el primer envío que Pamela les acaba de compartir, creo, en sus correos, y si no, pueden acceder a esa página que yo les recomendé la clase pasada, la página no se los he enviado todavía, profe, mi internet bueno, no importa, fastidioso. porque no lo van a leer ahora, pero lo vamos a leer nosotros juntos, está aquí, ¿Qué ¿verdad? página? La página ¿cómo se llama? Yo les dije la clase pasada, déjenme ver, del International Center of the Arts de las Américas, del Museo de Artes de Houston, que es una página que se registran ustedes, les dan una clave y pueden acceder a una cantidad de documentos sobre Latinoamérica importantísimas, revistas, artículos, etc. Muchas de las cosas que vemos aquí en la presentación están tomadas de allí. Entonces, que ustedes, si yo les muestro algunos fragmentos de esos documentos,
Ustedes, si tienen interés particular, lo pueden revisar completos allí e incluso encontrar otros documentos porque hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el año 21, otra cosa que vamos a encontrar a lo largo de todo nuestro recorrido por ese primer trayecto de nuestra vanguardia, de las primeras 3 décadas del siglo, de la primera mitad del siglo, porque llegamos hasta los años 60, ¿verdad? Es el interés, ¿verdad? De la vanguardia, de nuestras vanguardias, por empaparse de manera directa de lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Y la mayor parte de todos los artistas que van a integrar estos movimientos de vanguardia han tenido algún tipo de permanencia en Europa. Es decir, lo que podríamos llamar la travesía europea de nuestros artistas es un elemento fundamental y fundacional de la experiencia vanguardista. Es decir, ellos van a beber en la fuente, digámoslo así, de lo que está ocurriendo en Europa en ese momento, y ya lo vamos a ver con todo el movimiento de arte moderno en Brasil. Es muy raro que ninguno haya pasado por esa experiencia de estudiar en París o estudiar en Barcelona o en Madrid o recorrer algunas ciudades europeas o incluso Nueva York, ¿verdad? Como nuevo centro del conglomerado cultural y social de la modernidad. Entonces, aquí este es otro personaje importante de la vanguardia mexicana. Él funda en Barcelona, ¿cómo se llama? Ahora se me va a olvidar el nombre de este señor, no puede ser, ¿verdad? Es nuestro amigo Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, junto con Diego Rivera y Orozco, son los más reconocidos y resaltantes artistas del muralismo mexicano, ¿verdad? Que vamos a ver también someramente para solamente introducirnos al problema. Pero él, estando en Europa, estando en Barcelona, él ha estado también en París, se va a encontrar con Diego Rivera en París. Fíjense que Diego viaja muy temprano a Europa con una beca para estudiar en España, luego va a París, recorre Italia, es decir, hace un periplo de reconocimiento del arte antiguo y del arte moderno y se empapa, se contagia con las cosas que están pasando en ese momento, porque él regresa precisamente después, creo que de 17 años fuera. Diego Rivera regresa a México precisamente el año 21. David Alfaro Siqueiros regresa en el 22, pero ellos van a encontrarse antes en París en el año 20. En todo caso, Siqueiros va a fundar esta revista en Barcelona, sale solamente este número, se llama Vida. Profe, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Ustedes escuchan? No, se congeló. Ah, pensé que había sido yo porque mi internet está muy malo y me asusté. Se congeló. A ver, pero Creo que es él. sí, se salió. Hay que esperar que vuelva a entrar. Bueno, esperemos. Pamela, Ujú. mira, te voy a mandar otro número para ver si me incluyes también en el chat. Dale, dale, envíamelo.
Sí, porque es un teléfono que no tengo ningunos chats y entonces es más fácil conseguir. Ay, no, el otro me mete en chat de todo. Van a hacer una piscina, te meten en la piscina. Van a hacer cualquier cosa que inventen. No, tengo 100.000 chats. Bueno, ya te Bueno, lo dale, mandé. dale. Ok, ahora esperemos pacientemente. Pacientemente, yo estresada ya. Estas cosas me estresan. Ajá, se llama, déjame buscarla primero. Dice algo así como International Center of the Arts for the Americas, algo así de la Universidad de Houston. Déjame buscarla. Creo que la encontré, ya se las voy a enviar por el grupo Volvemos, de WhatsApp aquí. hemos vuelto. Hola. Sí, Sí, volvió. me desconecté momentáneamente. A ver, ¿qué hago aquí? Ya la presentación está aquí. Ok, estamos viendo la revista Vida Americana. ¿Esto me lo escucharon? Hasta ahí, Vida América, y se quedó parado. Ok, Bueno, si querés, la, no pasa nada. la revista que funda David Alfaro Siqueiros en Barcelona, España, en su estadía europea, ¿verdad? Y aquí, bueno, es una revista de un solo número y ya vamos a ver el contenido. Me volví a ir. No, ahí está. Aquí está. ¿Y por qué esto no baja mi presentación? Okay, lo pasaré por aquí entonces. Bueno, aquí está el sumario de Vida Americana y van a ver que hay un material bastante heterogéneo, elementos sobre el béisbol, sobre la educación pública en Estados Unidos, sobre los grandes periódicos, bueno, una cantidad de cosas, poesía, artículos sobre pintores como Cézanne, sobre el cubismo, sobre las grandes ciudades americanas, Nueva York, y un sector particular dedicado a pintores americanos, en las que encontramos, bueno, fundamentalmente 3 pintores mexicanos, a Joaquín Torres García y a Rafael Parada, 2 pintores uruguayos que también vamos a tener ocasión de entrar en relación con ellos cuando nos introduzcamos en el proceso de la vanguardia uruguaya, ¿verdad? Con la gran figura de Torres García. Pero entonces fíjense el carácter de la revista y, bueno, una revista que trata como de llegar a un grupo bastante amplio de lectores. Digamos que en ese sentido, Siqueiros ya se abre hacia una forma de comunicación que no es meramente estética, que no es como las típicas revistas de vanguardia que son muy sectarias en el sentido que van dirigidas a un grupo muy particular. Fíjense que la revista dice revista mensual para los intelectuales, para los comerciantes, para los industriales. Es decir, es bastante ambiciosa, ¿no? En todo caso, lo que nos interesa de esta revista es el manifiesto que se publica allí, que está firmado por Alfaro Siqueiros. Dice, 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. Es decir, Siqueiros en Europa como una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Una especie de puente, ¿verdad? De vaso comunicante entre lo que está ocurriendo en ese momento, en los años 20, en Europa, después de la guerra, y la conciencia de este hombre, de este mexicano en Europa, de su vinculación con el continente de origen, es decir, está pendiente de lo que pasa en su país, ¿verdad? Entonces, fíjense, nuestra labor, dice aquí, como siempre, extraemos pedacitos del manifiesto. Por eso les invito a visitar esa página del Museo de Houston, porque lo pueden leer completo, o también lo pueden bajar de internet
de otra forma, no precisamente en esa página. Nuestra labor, dice, él habla en colectivo, siendo que él firma solo ese manifiesto, ¿verdad? Esto es interesante porque el tono del manifiesto, a pesar de que lo escriba una sola persona, siempre tiene la tendencia a hablar en plural, es decir, a incorporar a una polifonía, a una coralidad, una congregación de individuos que se organizaron para agenciar un tipo nuevo de experiencia en el arte y en la sociedad desde sus diferentes posiciones y experiencias, ¿no? Entonces, nuestra labor en su mayor parte, esto es como una crítica a lo que ellos están haciendo actualmente, los pintores y escultores de la nueva generación americana. Nuestra labor en su mayor parte es extemporánea, incoherente, no me deja ver el texto ya completo. Dice ahí, se desarrolla incoherentemente. ¿Sí? ¿Ustedes lo ven? Creo que no estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No en este momento, ahora. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo no ven la pantalla? No, ahorita, de este segundo pedacito que te fuiste. Ah, bueno, entonces pasó algo que yo no se está viendo la pantalla. Vamos a volver atrás. Déjenme ver qué pasó. Sí, la vimos antes. ¿Vieron la revista? Llegamos hasta la revista y después se congeló y al regresar ya no vimos nada. Pero muchachas, no permanezcan calladas tanto tiempo, adviértanme. No le queríamos interrumpir. No vale, yo pensé que estoy hablando del índice y no están viendo el índice. ¿Ahora se ve algo? No. Tampoco. No. Ay, Dios. Ya va, deja ver qué pasa aquí. Sí. Pero no nos importa, porque con ese vocabulario tan extensivo que tiene, tan extenso, que es espectacular, quedamos enamoradas de cualquier manera. Bueno, pero yo me afano construyendo la presentación. Yo no sé, voy a devolverme al correo para volver a entrar, ¿ok? Ok, vale. Okay. Disculpen. Ok, aquí estamos de nuevo. Sí, ¿verdad? Pues seguimos aquí, profe, pero no sé. Bueno, pero ustedes tienen que darme la pista de que me están oyendo. Lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Te estamos escuchando, perfecto. Aquí vamos, profesor. aquí vamos a mostrar las imágenes entonces de nuevo. Hago aquí esto. Ahí no la están viendo, ¿no, verdad? No, todavía. Ay, Madre Santa, ya va. No se ve. Ya va. Primero pongo share screen. Ahora le hago. Pendrive otra vez. ¿Cómo? ¿Qué pendrive? Bueno, no. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Eso está aquí en mi máquina. Espérate un momentico. A ver, ¿qué pasó ahora? Muéstrate, pues. Muestra. Ahora sí, ajá, sí, ahora sí. Listo. Ay, Madre Santa, qué Buenísimo. Vida Americana, la revista, esta es la portada. Ok. Bueno, ya expliqué un poco su carácter, el diseño. Aquí está el famoso índice, la amplitud de la revista, que no es característica de las revistas de vanguardia. La pretensión de que sea una revista para intelectuales, para comerciantes, para industriales, lo que limita, digamos, la peculiaridad de los artículos, que parece que son muy diversos, ¿verdad? Pero ahí está un cierto énfasis sobre la pintura moderna, el cubismo, Cézanne, y bueno, las imágenes de las pinturas o de los cuadros o diseños de este grupo de 5 artistas latinoamericanos. Es decir, que Siqueiros está muy pendiente de sus
contemporáneos en América, siendo que él está en Europa empapándose de lo que está pasando. Entonces, esa preocupación histórica por lo que está pasando en el continente americano mientras él está en Europa, lo mueve a construir este llamamiento. Fíjense que él no lo titula manifiesto, sino llamamiento. El manifiesto es un llamamiento, la proclama, es algo que reclama la atención del otro, ¿verdad? Ese llamamiento vehemente de solicitación de la escucha que tiene el carácter, bueno, polémico de los manifiestos, que no es una interpelación cualquiera, sino una interpelación apasionada, vehemente, de alguien que cree en lo que está defendiendo y que quiere, bueno, que quiere adeptos, que quiere aliados y quiere captar a un grupo de personas que él supone que podrían compartir con él sus ideas. Y aquí él está haciendo un deslinde de lo que le queda por delante a la nueva generación americana frente al arte antiguo. Nuestra labor en su mayor parte es extemporánea, dice, o sea, extemporánea o anacrónica, y se desarrolla incoherentemente sin producir casi nada perdurable que responda al vigor de nuestras grandes facultades raciales. Fíjense eso, ningún vanguardista europeo toma en cuenta la raza. Eso solamente ocurre con nosotros los americanos, que tenemos un problema de definición de nuestra propia identidad, bueno, porque somos producto de una mezcla racial y de los conflictos que esa mezcla ha producido desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico y obviamente también desde el punto de vista imaginario, de los imaginarios. Entonces, fíjense, llamando la atención como otros, fíjense, acuérdense del fragmentito que pueden repasar de Enrique Sublet, de 1910, donde dice que ya dejemos de copiar, dejemos de ser los secundones de Europa, vamos a inventar, vamos nosotros a copiar el vigor de sus movimientos de vanguardia para construir nuestras propias vanguardias, ¿verdad? Entonces, fíjense, apartados como estamos de las nuevas tendencias de sólida orientación a las que prejuiciosamente recibimos con hostilidad, es decir, las vanguardias, adoptamos de Europa únicamente las influencias fofas que envenenan nuestra juventud, ocultándonos los valores primordiales. O sea, este es un llamado de atención. No estamos haciendo lo que deberíamos hacer. No estamos atendiendo lo verdaderamente potente de la cultura contemporánea europea. Entonces dice más adelante, razonadamente acojamos todas las inquietudes espirituales de renovación nacidas de Pablo Cézanne a nuestros días. Y ustedes saben muy bien que Cézanne es quizás el hombre que está entre la modernidad, el siglo XIX, todavía la pintura mimética, ¿verdad? Y lo que es toda la revolución de la pintura no mimética a partir precisamente de su descomposición del paisaje en formas geométricas y en relaciones de color puras que abren el camino hacia el cubismo, etcétera, etcétera. Entonces, Siqueiro está muy bien informado de lo que significa Pablo Cézanne en el espectro de las nuevas posibilidades del arte visual, de las artes visuales en el mundo. Entonces, está llamando la atención a sus contemporáneos en América de la existencia de Cézanne. Verdades afluentes, las inquietudes espirituales de renovación que tienen ahorita están fluyendo en Europa, verdades afluentes al gran caudal, cuyos múltiples aspectos psíquicos encontraremos fácilmente dentro de nosotros mismos, que hay una conexión entre lo que está ocurriendo y nuestras propias potencias americanas, ¿verdad? De nuestra cultura, digamos, ¿no? Teorías preparatorias más o menos abundantes en elementos fundamentales que han vuelto a la pintura y a la escultura, enriqueciéndolas con nuevos factores admirables. Es decir, que también la exploración que los artistas modernos de la vanguardia, Picasso, Braque, Mondrian y compañía, están haciendo, o harán también durante esta década, que apenas estamos en el 21, bueno, apuntan hacia una relectura también crítica del pasado y de incorporación de elementos de la pintura tradicional también a las nuevas búsquedas. Fíjense todo lo que influyó en la pintura moderna, la relación con la pintura japonesa, lo que influyó la relación con la pintura
o el arte llamado primitivo, aborigen, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí vemos una actitud vanguardista de apertura, particularmente americana, porosa, de amplitud, de apetito, ¿verdad? Tenemos un gran apetito de culturas otras nosotros, por ser tan alterados en nuestra constitución no unitaria, sino plural. Es decir, no somos sajones, no somos escoceses, no somos, sino mestizos con una cultura mezclada de superposiciones, de intromisiones entre una y otra. Entonces, el llamado, fíjense, una característica del manifiesto, primero como un diagnóstico de lo que está mal y ahora un llamado. ¿Qué debemos hacer para eso? Sobrepongamos. Fíjense, el uso constante que vamos a encontrar de los imperativos, ¿verdad? El imperativo como el verbo, no solamente de los mandatos, sino el verbo que anuncia el porvenir también. El imperativo es, vamos a hacer esto, hagamos esto, vayamos para acá y sobrepongamos nosotros los artistas el espíritu constructivo al espíritu únicamente decorativo, ¿no? Fíjense, esto es un rasgo también de la vanguardia universal contra el arte complaciente, el arte para adornar los salones en las casas, el arte para construir, para adornar, ornamentar los espacios del culto religioso o para, bueno, agradar a la academia y formar parte de las colecciones en los museos o en los palacios, ¿verdad? Es decir, frente a esa pintura, un espíritu constructivo. El color y la línea son elementos expresivos de segundo orden, dice él. Lo fundamental, la base de la obra de arte es fíjense estas palabras, la magnífica estructura geometral de la forma con la concepción, engranaje y materialización arquitectural de los volúmenes y la perspectiva de los mismos. Esto es una manera de hablar absolutamente delirante, ¿verdad? Un poco desquiciada, es decir, y tiene que ver con la vanguardia también, la innovación lingüística y la sensación de que hay que inventar palabras nuevas para poder expresar experiencias completamente nuevas. O sea, no se puede decir, se podría decir, es la magnífica estructura geométrica que forma con la concepción, engranaje y materialización arquitectónica de los volúmenes, pero no, él tiene que inventar la palabra geometral, la palabra arquitectural, que, bueno, forma parte también de la batería de recursos de impacto de los discursos de la vanguardia, ¿no? Pero en todo caso nos interesa que él está proponiendo que frente al espíritu decorativo la pintura tiene que ser constructiva. Constructiva en la forma, lo está diciendo acá en 1921, a través de cómo se manejan los elementos formales, estructurales de la pintura, bueno, que tiene un énfasis en lo geométrico y en lo arquitectónico, que son dos valores fundamentales de la nueva poética visual de la vanguardia que arranca por lo menos desde el cubismo y se desplaza a lo largo de toda la primera mitad del siglo en el suprematismo soviético, en el propio constructivismo, posteriormente en el llamado concretismo o también en el llamado neoplasticismo. Es decir, él está como engranando allí una manera de concebir el arte que está muy a tono con lo que está pasando con las diferentes perspectivas de la práctica artística en Europa. Según nuestra objetividad dinámica o estática, ¿verdad? Según nuestra manera de ver dinámica o estática, seamos ante todo constructores. Esto podría ser un manifiesto del constructivismo perfectamente. Amasemos y plantemos sólidamente nuestra propia conmoción ante la naturaleza con un apego minucioso a la verdad. Bueno, esto es un programa. Hagamos esto, hagamos lo otro, lo que tenemos que hacer. Seamos ante todo constructores, amasemos y plantemos
sobrepongamos, etcétera, etcétera. Esos son mandatos. El manifiesto tiene ese carácter discursivo del imperativo que es orden, mandato, ¿verdad? Bueno, para el que lo quiera seguir, obviamente. La comprensión del admirable fondo humano del arte negro y del arte primitivo en general dio clara y profunda orientación a las artes plásticas perdidas 4 siglos atrás en una senda opaca de desacierto. Acerquémonos por nuestra parte a las obras de los antiguos pobladores de nuestros valles, los pintores y escultores indios, mayas, aztecas, incas, etcétera, etcétera. Nuestra proximidad climatológica con ellos nos dará la asimilación del vigor constructivo de sus obras, en la que existe un claro conocimiento elemental de la naturaleza que nos puede servir de punto de partida. Adoptemos su energía sintética sin llegar naturalmente a las lamentables reconstrucciones arqueológicas, indianismo, primitivismo, americanismo, tan de moda entre nosotros y que nos están llevando a estilizaciones de vida efímera. Fíjense aquí, Siqueiros trata de mantener un cierto equilibrio entre lo que es la modernidad, lo geometral, arquitectural, ¿verdad?, de esa nueva forma objetiva, y sus raíces culturales indígenas, en el caso de los mexicanos, que tienen por detrás todo ese soporte fuerte de una herencia cultural del mundo azteca, con todo lo que significa de imaginario, desde el punto de vista cosmogónico, pero también desde el punto de vista iconológico, iconográfico, etcétera, etcétera. Bueno, ellos tienen de qué agarrarse también. Además de lo que están viendo en Europa, los mexicanos también tienen ese pasado indígena fuerte que además está vivo, que no ha desaparecido de la trama cultural de la sociedad, sino que se ve incluso en la gente que atraviesa las calles, en el tipo de ropa que se lleva, en los tejidos. Todo eso está vivo allá. Entonces, adoptemos su energía sintética, la de nuestros antepasados, de manera natural, ¿verdad? Sin llegar a esas exageraciones arqueológicas como el indianismo, es decir, aquellas que son meras reproducciones acríticas de lo que se supone es lo indígena, lo típico, lo popular, todo lo que tiene que ver con esa palabra que quizás funciona como integradora, lo folclórico, lo pintoresco, ¿verdad? Es decir, aquí hay una idea de equilibrio, o sea, ni cosmopolitizarse hasta el punto de borrar las huellas de la propia identidad americana, ni, bueno, tratar de hacer lo contrario, americanizarse hasta el punto de borrar cualquier conexión con lo que está ocurriendo en el presente mundial, ¿verdad? Fíjense que una de las necesidades de América Latina en el último tercio del siglo XIX y todo el siglo XX hasta nuestros días es el intento de modernización. La idea de modernizar América desde todo punto de vista, algo que todavía no hemos alcanzado y en otros lugares en vez de avanzar retrocedemos. Lo cual van a seguir apareciendo manifiestos, me imagino. Abandonemos estos otros trocitos, son como 3 partes, dice que él llama 3 llamamientos, ¿verdad? El último llamamiento es también un llamamiento que encontramos en otros manifiestos, es decir, lo vimos en el actualismo, en el estridentismo, lo vamos a ver en el próximo manifiesto que vamos a repasar, y en los de la vanguardia también brasilera, y en todos, en la mayoría, es decir, despegar la plástica de su dependencia de la literatura. O sea, que la literatura que la pintura no ilustre la literatura, que el cuadro no sea, digamos, la representación de temas, de asuntos novelescos, etcétera, etcétera. La plástica pura en el sentido de que se atiene a sus propias modalidades expresivas, ¿no? Desechemos las teorías basadas en la relatividad del arte nacional y al mismo tiempo defendía la raíz indígena, pero advertía acerca del peligro de convertirse en nativistas, criollistas, etcétera, etcétera. Dice, desechemos las teorías basadas solamente en el arte nacional y universalicémonos
así como Maplejar se decía, cosmopoliticémonos, universalicémonos, hagámonos globales, que nuestra natural fisonomía racial y local aparecerá en nuestra obra inevitablemente. Es decir, que no tenemos que imponernos, representar nuestras raíces culturales, porque ellas van a fluir espontánea y naturalmente de nuestra propia idiosincrasia y de nuestro propio inconsciente cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, este manifiesto es bastante equilibrado, bastante, ¿cómo diríamos? Equilibrado, coherente y sensato. Es un manifiesto sensato, lo cual lo aleja bastante de la insensatez radical de los manifiestos dadaístas, ¿verdad? Pero obviamente en el dadaísmo hay una negatividad, un nihilismo que no puede estar presente en el imaginario de un americano que no ha vivido la modernidad, sino que la está tratando de crear, ¿no? Y bueno, aquí a continuación les muestro una serie de trabajos de Diego Rivera cuando está en Europa. Estos retratos de Diego Rivera de personalidades europeas, de Lipschitz, por ejemplo, este que estamos viendo, de los años 16, 17, es decir, están absolutamente influenciados por el cubismo, como es evidente, y bueno, se ha considerado a Rivera en ese periodo un cubista que se codea de manera perfecta con los herederos del cubismo original de Picasso, de Braque y de Gris, aquí con todos los cubistas epigonales, ¿verdad? Messinger, etcétera, etcétera, Glazes y compañía. Y fíjense, bueno, aquí los elementos típicos del cubismo, con un retrato además de un artista europeo, y en el que aparece un detalle que quizás podría ser a simple vista como superfluo, pero no sé si notan que en la fractura, en la multiplicidad de facetas en las que se descompone el cuerpo, puesto que el pintor cubista no representa la realidad de las apariencias, tal como vemos el objeto en la realidad, sino tal como el objeto es y tal como el objeto podría verse si tuviésemos la capacidad de una perspectiva simultánea de todos los aspectos del objeto, y pudiéramos verlo a la vez de lado, de frente, por detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el artista construye en el espacio del cuadro el objeto a partir de una concepción geométrica de los cuerpos, una relación con el espacio que no es el de la pintura mimética, aunque aquí haya todavía residuos de figuración mimética en algunos elementos del rostro, obviamente, labios, ojos, cejas, ¿verdad? Manos, pero ya con toda esa recomposición típica del cubismo. Pero el elemento que él añade es esos trocitos como de tela del zarape mexicano, ¿verdad? Esas telitas multicolores que están como encastradas en el cuadro en medio de el cubismo. Fue el principio, el de Braque y compañía, un cubismo, un tipo de pintura que anuló o de alguna manera neutralizó el poder del color, precisamente porque no querían trabajar con un color mimético, es decir, no querían representar las manzanas rojas o verdes, sino grises perfectamente o sepia, con unas tonalidades muy neutras, precisamente para separarse de cualquier tentación de reproducción de la realidad inmediata. Pero aquí Rivera introduce esos elementos que evocan su propia procedencia, esa imagen, como si en el ojo él tuviera todavía la imagen de los zarapes mexicanos con los que las indias se cubren, o los indios, ¿verdad? Esas cobijas que ellos utilizan, tanto si se las meten por la cabeza como con ese hoyo como una ruana, como si la utilizan como una cobija, ¿verdad? Y bueno, fíjense cómo aparece en otros retratos de la época ese elemento como un rasgo identificador, pero este es un cuadro absolutamente cubista
que está perfectamente en la línea epigonal del cubismo, también de la misma época, 17, 16, 17, o otro retrato de Ramón Gómez de la Serna en Madrid, bueno, que es también otro juego con elementos del cubismo. Y bueno, vemos todavía como diríamos, las resonancias de la figuración, reconocemos aspectos de los rostros, pero el juego de composición del cuadro, la imitación de elementos de la realidad, pero para mostrar que no son reales, ¿verdad? Digamos, las portadas de libros, las páginas de diario, eso que el cubismo se atrevió a incorporar directamente al lienzo sin pintarlo, es decir, pegar un pedazo de periódico en el lienzo junto con la pintura, que fue uno de los elementos revolucionarios también del cubismo, de esa zona que se suele mencionar o distinguir como cubismo sintético, ¿verdad? Cuando aparece precisamente el papier collé. Aquí hay un papier collé simulado con esos pedazos de periódicos o de portadas de libros que están rodeando al escritor Ramón Gómez de la Serna, que además tiene en la mano una pluma, tiene una pipa. Es decir, hay elementos reconocibles todavía, pero la órbita poética de los cuadros son absolutamente cubistas. Y bueno, esta otra que es como un retrato de infancia, la cargadora del propio Rivera, con Rivera en el regazo, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos una descomposición cubista, que ya hay elementos que vemos aparecer en el segundo Picasso, están ya presentes en el año, cerca ya del año 20, en la pintura de nuestro gran muralista. Fíjense que Rivera pintó muchísima pintura de caballete, ¿no? Mucha pintura, bueno, que tiene que ver con motivos indígenas, con motivos incluso retratos, un gran retratista desde antes de volver a México y también durante su estancia en México, paralelamente a la producción de su arte, llamémoslo civil, ¿verdad? De los murales que le encarga el Estado. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Fíjense que casi que necesitamos 11 clases, porque hoy toca la tercera tema y todavía estamos en el segundo, pero no importa, todavía hay tiempo. ¿Esta clase termina a qué hora? Ay, ¿a qué hora termina? Muchachas. A las 3:30. A las 4. A las 4 en punto. Madre, a las 4 en punto, sí. En 25 minutos, 26. Bueno, fíjense, la rapidez de los cambios de perspectiva. Rivera regresa de su largo periplo europeo en 1921 y inmediatamente el ministro ¿cómo se llama? El ministro de Educación de la Secretaría de Educación Pública del momento, que el gran filósofo Vasconcelos, bueno, empieza a organizar una especie de programa general de divulgación de las artes, de alfabetización de los campesinos y de los indígenas. Y bueno, comienza a cooptar a los artistas que acaban de llegar de Europa para que se incorporen a una suerte de cruzada cultural que los va a llevar a visitar los pueblos del interior, a entrar en contacto con la realidad de la provincia mexicana, a hacerse mexicanos en realidad, porque unos muchachos que salieron muy jóvenes de México a estudiar en Europa, de pronto ya habían como perdido la visibilidad la visibilidad de sus propias herencias culturales, incluso se habrían olvidado de los problemas sociales de sus países, ¿no? Aunque eso no pasó con Siqueiros, evidentemente, porque estaban muy pendientes. Piense que apenas llegara a México, Siqueiros se vincula al Partido Comunista, y este manifiesto, que es nada más y menos, manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores.
ellos al regresar, junto con Diego Rivera y otra cantidad de artistas, constituyeron un sindicato de obreros, técnicos, pintores y escultores. Es decir, aquí el artista no está separado del obrero especializado, es un sindicato que los integra a todos, y en 1923 ese grupo, firmado por Siqueiros, Rivera y otros, sacan este manifiesto y que sintomáticamente está publicado en el Machete, un periódico que era el órgano divulgativo del Partido Comunista Mexicano. Bueno, eso muestra ya los vínculos entre esa vanguardia, esos muchachos que regresan de Europa, y un elemento también revolucionario desde el punto de vista político, en el que va a contaminar su manera de entender el arte y cómo se incorporan a la cruzada cultural de Vasconcelos, pintando lo que van a pintar después. Fíjense, recuerden, tengan en la memoria esas pinturas cubistas, esos retratos, pintura de Caballete, ¿verdad? Y lo que va a hacer luego Rivera en los muros de los viejos conventos que la revolución incautó, o el Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Es decir, los edificios institucionales que se van a ver ahora, como se dice, marcados, señalados por estas obras de arte monumentales que ponen en escena la historia de México, con todos sus contenidos conflictivos y con una visión política muy clara, ¿no? No solo, dicen ellos, todo lo que es trabajo noble, todo lo que es virtud, es don de nuestro pueblo, de nuestros indios muy particularmente, sino la manifestación más pequeña de la existencia física y espiritual de nuestra raza como fuerza étnica brota de él. O sea, nuestro pueblo no solo es noble y virtuoso, sino que la más mínima manifestación de su vida pone en evidencia la fuerza étnica que caracteriza a nuestro pueblo, ¿no? Aquí la palabra pueblo incorporada a una reflexión sobre el arte. Y lo que es más, su facultad admirable y extraordinariamente particular de hacer belleza. Es decir, el pueblo como hacedor de belleza, el pueblo también como artista. El arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo, y su tradición indígena la mejor de todas. Imagínate, ese es abrupto, ¿verdad? Eso que absolutamente incorrecto desde el punto de vista político, desde un punto de vista actual, pero que tiene la vehemencia y el radicalismo de toda proclama vanguardista, en el que, bueno, el reconocimiento de lo nuestro es tan valioso como el reconocimiento de lo ajeno. Ya lo vamos a ver con los antropófagos, ¿verdad? Me interesa tanto lo ajeno como lo mío, pero nada es mejor que lo otro, ¿verdad? Eso es lo importante. Y bueno, aquí estamos diciendo que lo indígena se sobrepasa y es grande precisamente porque, siendo popular, es colectiva, y es por eso que nuestro objetivo fundamental radica en socializar las manifestaciones artísticas, tendiendo hacia la desaparición absoluta del individualismo burgués. Aquí ya está claro la orientación ¿no? ideológica del movimiento, y bueno, esto está implicado en las estrategias políticas publicitarias del régimen, de la institución revolucionaria en el México de los años 20. Y bueno, es la vinculación del arte con el pueblo, la idea de lo colectivo, la idea de socializar las manifestaciones artísticas y, bueno, neutralizar o abolir todas las manifestaciones producidas o producto del individualismo burgués. Frente a individualismo burgués, colectivismo social. Eso suena terrible para sus oídos, pero eso es lo que está ocurriendo allí. No hay que olvidar que ellos vienen también de lo que fue en el contexto europeo
el significado de la revolución bolchevique del 17 y todo lo que ocurrió allí hasta el triunfo de los rojos en la guerra civil, ¿verdad? Y la instalación de una república socialista en Rusia. Que bueno, que ya hacia el año 22 ya tenemos la figura de Lenin, ya ha organizado de alguna manera el Estado soviético, y bueno, una figura como Lunacharsky va también a organizar por su cuenta el orden cultural como un Vasconcelos en México. ¿Ok? Pero estos muchachos ya están, Rivera, Siqueiros y los demás firmantes, sindicalizados, artistas sindicalizados. Dice que ustedes no conciben casi eso, ¿no? Bueno, repudiamos, aquí viene toda la parte del manifiesto, que es la repulsa. Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo el arte de cenáculo ultra intelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones del arte monumental por ser de utilidad pública. Fíjense, Diego Rivera pintó mucha pintura de caballete, todos esos retratos que vimos antes son pinturas de caballete y tienen que ver con el cenáculo ultra intelectual por aristocrático. Fíjense todo lo que ellos están allí deslindando. Fuera la pintura de caballete, porque está vinculada a una concepción ultra intelectual y aristocrática del arte. Eso es un elemento que va a aparecer en todas las vanguardias, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? De cierto prejuicio contra lo intelectual y obviamente un prejuicio contra lo aristocrático. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertido en las ciudades. Fíjense esto, lo grave que es este contenido, porque esto ya es, bueno, la ceguera ideológica que embarga a muchos de nuestros vanguardistas. Entonces aquí no hay armonía, aquí no hay equilibrio. Fíjense en el manifiesto del 21 que leímos antes, que es escrito en Barcelona, hay un impulso de equilibrio, de síntesis, ¿verdad? Entre lo heredado y lo nuevo, entre el mundo burgués o capitalista y un mundo de nuevas relaciones entre los individuos y en el orden económico, en el orden social, pero aquí ya hay una toma de partido radical que se enceguece frente a las otras posibilidades. Entonces, lo popular por encima de lo burgués o de lo convencional, y debe desaparecer. Aquí ya están los componentes de la revuelta revolucionaria, desaparecer, o sea, cortar por lo sano, porque además viene otro elemento también de la ideología de cierta vanguardia, del sectarismo vanguardista, porque lo hay, que es la noción de higiene, de normalidad y anormalidad, ¿eh? Que lo podemos encontrar en los dos extremos de la polarización, tanto en el punto de vista conservador, ¿verdad?, como en el punto de vista progresista, supuestamente más avanzado. Entonces, esa idea de que hay un gusto pervertido y que nosotros podemos reponer una pureza que tiene connotaciones morales, bueno, ya eso ya es más complicado, ¿no? Porque eso ya es como mezclar con la experiencia estética elementos que se escapan de las exigencias de la construcción de las obras. En todo caso, es un elemento que aparece en todas nuestras vanguardias latinoamericanas, ¿no? Entonces, fíjense esta defensa vehemente de la raza y que tratando de protegerla, de que no se corrompa, de que no se pervierta, como si se pudiera mantener en una especie de campana de cristal la pureza de la cultura autóctona, lo cual es un desafuero, ¿verdad? Fíjense que antes discutían sobre ese peligro del nativismo y el criollismo, y aquí, 2 años después, se van al extremo de negar todo lo que no sea algo que pase por el imaginario popular o social.
racial inclusive. Lo peligroso que son esta terminología cuando se involucra en la concepción de la cultura, porque esto es sectarismo y, bueno, la potencia discriminatoria de este tipo de concepciones son las que llevan a las grandes confrontaciones y a las grandes, bueno, a los exterminios y a todas las cosas que hemos vivido en la modernidad. Proclamamos que siendo nuestro momento social de transición en el aniquilamiento de un orden envejecido y la implantación de un orden nuevo, fíjense, un orden cae y lo estamos aniquilando para que no levante cabeza y estamos tratando de implantar uno nuevo. Las palabras tienen aquí su peso, están elegidas con toda conciencia de lo que producen las palabras. Aniquilamiento, implantación. Los creadores de belleza, fíjense, deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. Están estupefactos, están perplejos, están impactadas, ¿verdad? Bueno, totalmente. Bueno, esto lo decían estos señoritos en 1923. Fíjense la grandilocuencia, lo radical de las expresiones. El arte actual es una manifestación de masturbación individualista. Y el arte debe ser un bien colectivo. Además, esa claridad que, bueno, aquí no hay máscara. Es decir, el arte al servicio de la propaganda ideológica. Y el hacedor de belleza, los creadores de belleza, tienen como finalidad crear una belleza para todos de educación y de combate. Este es ¿cómo se diría? El argumento o el criterio con que los estados revolucionarios, piénsese Unión Soviética, piénsese Cuba, neutralizan el poder revolucionario de las vanguardias. Es decir, paralizando, congelando el poder de irrupción y de cambio del movimiento rebelde de la vanguardia, que es una forma de empuje para cambiar lo que se está apelmazando en la cultura, ¿verdad? Lo que se está petrificando, fosilizando. Bueno, los estados llamados de vanguardia o vanguardistas, revolucionarios, precisamente van a neutralizar estas potencias de ruptura, porque lo que quieren es el control absoluto del orden social, que incluye obviamente el arte. Los hacedores de belleza ya no son libres, ya no son individuos libres, y bueno, ya no se pueden masturbar individualistamente pintando lo que se les venga en gana, sino que tienen que pintar lo que está al servicio de la sociedad en general, porque se debe el artista ya no a la idea romántica del genio y de la inspiración personal, sino a un trabajo colectivo. Es decir, el pintor no es alguien libre en el sentido burgués de la palabra, sino alguien al servicio de un programa histórico o un programa político. Bueno, vamos a saltar este fragmento, pero aquí lo que sigue es abundando en esa misma ideología, ¿verdad? La lucha que se plantea ahora para ir contra la posibilidad de que en México se plantee un gobierno burgués que va a traer una natural depresión de la estética popular. Vamos a luchar por evitarlo. Bueno, Alfaro Siqueiros se comprometió en la lucha revolucionaria desde posiciones comunistas durante toda su vida y bueno, padeció cárcel, etcétera, etcétera. Un militante, ¿verdad? Cuya pintura es menos importante, digamos, que
salvo algunos murales, y bueno, casi que su vida está llena de esas historias heroicas del artista comprometido que se enfrenta al Estado, porque recuerden ustedes que la institucionalización de la revolución en México es absolutamente una institucionalización burguesa, desarrollista, capitalista, o sea, no tiene nada que ver con el Partido Revolucionario Institucional. Es un partido de centro, digamos, ¿no? Con sus derivaciones. Y eso fue lo que pasó finalmente en México, que la revolución no se instauró como revolución socialista, a pesar de todas las pulsiones que en el comienzo de la revolución estuvieron presentes. Entonces aquí ellos están muy implicados políticamente y bueno, como ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años, que hay una implicación fuerte de los adversarios del Estado políticamente. El arte venezolano no se había comprometido tanto con la política hasta estos 20 años más recientes. Es decir, algo pasó, bueno, es obvio, en la condición social y cultural del país que obligó a los artistas que antes eran artistas que les preocupaba poco realmente lo que pasaba fuera de las fronteras del arte o del mundo del arte, y que ahora muchos de ellos se han comprometido, son militantes o de alguna manera han tenido que ir al exilio porque se comprometieron más allá de lo que podían controlar en una sociedad paranoica y persecutoria. Y bueno, esto nos atañe de manera evidentísima. Aquí no estamos haciendo historia, pero eso está vivo en lo que estamos padeciendo o experimentando no solamente en nuestro país, sino en lo que está ocurriendo a nivel mundial, en las transformaciones también políticas del mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en España, etcétera, etcétera, ¿verdad? En Chile, en Brasil. Bueno, esto es una cosa global y fíjense cómo estos elementos de la vanguardia de los años 20, bueno, las estamos leyendo y las leemos, siguen vigentes las problemáticas que están allí. Bueno, aquí tienen unas plantillas del Machete para que vean el tipo de periódico donde apareció este manifiesto. Bueno, aquí las artes del grabado popular en mexicano, que tiene una gran tradición, un periodiquillo bastante artesanal, bastante modesto, o sea, sin la belleza de los diseños de las portadas de las revistas dadaístas o futuristas, una cosa muy modesta, con ilustraciones de protesta, y fíjense nada más el emblema del periódico, ese machete blandido por una mano. Bueno, ese machete no va ahí a cortar caña solamente, para cortar cabezas, una suerte de guillotina, ¿verdad? Es decir, todos los paradigmas de la revolución radical están en ese texto donde aparece, en ese periódico, perdón, donde aparece ese manifiesto del año 23. Ese es el tipo de texto en donde aparece. Fíjense la diferencia entre la revista que vimos al principio, la que él funda en Barcelona, y el carácter del órgano divulgativo de este periódico, que es un periódico de combate. Si la vanguardia está ligada a la beligerancia activa, activista, militante, guerrillera, bueno, aquí encontró su lugar, bueno, predestinado, qué sé yo, su lugar legítimo para manifestarse. Periodiquillo, no ninguna revista elegante, bella, de avanzada en el diseño, para nada, ¿verdad? Avanzadas las revistas estridentistas, la revista, ya vamos a ver algunas, la revista Claxon de los brasileros, experimentales en el diseño, en la estructura gráfica de las páginas. Aquí no, lo que más quepa en una página, y no importa la distribución, estéticamente horroroso e imposible de leer prácticamente. Es un periódico, no es una revista de élite, ni aristocrática, ni de cultura, nada que ver. Y es aquí donde este sindicato
de obreros técnicos, pintores y escultores, tiene escenario para divulgar sus ideas. Bueno, aquí viene una manifestación, nos quedan 3 minutos. Pamela. 5, 3, profe. 5, vale. Bueno, en 5 vemos esto. Lo bueno es que ustedes tienen familiaridad con esto. Esto no es nuevo para ustedes. El muralismo mexicano es bastante, ha sido muy divulgado. Es quizás la punta de lanza del arte moderno mexicano. Y cuando se habla de México, bueno, se habla de muralismo, se piensa en Rivera, sin duda alguna, pues se piensa en Frida Kahlo, que fue su compañera, y bueno, y pocos otros pintores son tan resaltantes como ellos dos, por razones a veces extraestéticas, ¿no? Por razones de otro tipo. Pero en todo caso, Diego Rivera se embarcó de manera entusiasta desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista artístico con el programa de Vasconcelos de ilustrar la historia mexicana, las luchas del pueblo mexicano en los muros de los grandes palacios. Fíjense que muchas de las instituciones de la revolución, como las secretarías de educación, el Palacio Nacional, etcétera, etcétera, se organizaron en viejos edificios del siglo XVIII, del siglo XIX, del barroco inclusive, ¿verdad? Conventos. Y bueno, en el interior de esos palacios, los muros se pusieron a disposición de los artistas. Y Diego comenzó inmediatamente cuando llega de México. Sí, Vasconcelos al principio no le gusta lo que le está haciendo porque se parece mucho a lo que vimos anteriormente. Él viene como muy cargado de elementos europeos, que no tienen ninguna vinculación aparente o evidente con la realidad nacional mexicana. Y Vasconcelos, bueno, lo llama como a capítulo y le paga un viaje junto con otros poetas y artistas por la provincia mexicana, para que visiten, para que vean lo que es México, cómo viven los campesinos, los indios, los indígenas, etcétera, etcétera. Y bueno, que se empapen de la realidad mexicana y que dejen de estar pensando en veleidades parisinas o qué sé yo, ¿verdad? O neoyorquina, ¿eh? Y bueno, ese baño de realidad, digamos, los impacta a Siqueiros, a Rivera, a muchos otros, a poetas, a ciertos poetas del grupo contemporáneo que, bueno, en realidad no conocían su país, como muchos de nosotros también, que en las ciudades casi que no sabemos de la realidad, incluso ahora, ¿verdad? No sabemos lo terrible que es la vida de nuestros compatriotas en la provincia, cómo sufren mucho más que nosotros, que bueno, que mal que bien nos conectamos por internet, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es históricamente así, ¿cierto? Las diferencias en los campos sociales, las llamadas clases, eso es un hecho, eso no es una invención, ni es un sueño, existen las clases sociales y es evidente que nosotros pertenecemos a una clase privilegiada, que nos podemos dar el lujo de, bueno, de hacer lo que estamos haciendo, aprendiendo, leyendo, culturizándonos, fascinándonos, divirtiéndonos con una actividad que, bueno, tiene que ser, que no es rentable de manera directa y que tiene que ser soportada por el trabajo de otras personas que no lo pueden hacer, y eso es una evidencia, pero no, nosotros no vamos a plantear aquí un manifiesto. En todo caso, Diego Rivera se adaptó rápidamente a esa nueva visión de un nacionalismo de la pintura, abandonó su técnica cubista. Él había pasado por Italia y había aprendido todas las técnicas del fresco renacentista, viendo los frescos en las iglesias de Florencia, de Siena. O sea, aprendió in situ las técnicas de pintura sobre
sobre yeso, sobre estuco. Bueno, y con esa sabiduría, bueno, emprendió el decorado, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública a partir del año 23, 2 años pintando esos muros. Y bueno, aquí lo que ha hecho es volver a una pintura más figurativa. Aquí no hay juegos con el cubismo, con la descomposición de la figura. Aquí hay una vuelta a la figuración con un sobrepeso, digamos, un énfasis, mejor dicho, del elemento racial, de los indígenas, de escenas del pueblo, ¿verdad? Aquí la maestra de escuela, ¿verdad? En medio del proceso revolucionario, el papel que juegan los maestros en la alfabetización, que aparece no solamente los niños, sino los adultos e incluso los ancianos, como el papel de la revolución expandiendo el conocimiento de la lectura y la escritura, culturizando, alfabetizando a los más pobres, ¿no? Eso obviamente tiene un componente de propaganda muy fuerte del régimen. Y bueno, la liberación del campesino, temas que tienen que ver con la historia terrible de México que de alguna manera legitima la necesidad de la revolución, ¿verdad? Que hay obviamente un apoyo ideológico en la pintura al proceso revolucionario, o todas estas representaciones del trabajo obrero en las fábricas, en las industrias, en la fragua, por ejemplo, o en las minas, descenso a las minas, la salida de las minas, es decir, elementos que tienen que ver con una vida terrible de los más pobres, de los más necesitados. Bueno, y digamos, como construyendo una especie de elegía visual a la vida esforzada, la vida sacrificada de ese sector numeroso de la población mexicana que, bueno, que padece lo más fuerte del trabajo en las condiciones más extremas, ¿verdad? De insalubridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí esta emblemática pieza del abrazo, en el que el campesino se abrazan, esa solidaridad del mexicano, ¿verdad? Al fondo la gran ciudad. Y bueno, se ve cómo el mural se adapta a la estructura arquitectónica del palacio, a los muros, y en algunas de las imágenes ven, digamos, los dinteles de las puertas, los arcos, y bueno, el muralista se limita espacialmente a adaptar el programa de ejecución de su cuadro a las condiciones de la estructura arquitectónica del edificio, lo cual pone en relación dos aspectos que van a aparecer como constantes de la vanguardia, que es la relación entre pintura y arquitectura. El muralismo es evidentemente una expansión arquitectónica de la pintura y al mismo tiempo, perdón, la incorporación de lo nacional a las representaciones, bueno, que son ideológicas del nacionalismo mexicano. Estas tehuanas también, bueno, son ya prototípicas, están al borde de lo folclórico, de lo estereotipado, de lo pintoresco, y sin embargo, todas las ideas que defendieron al principio han sido desplazadas por estas nuevas ideas de combate nacionalista y revolucionario. Perdón. Con esto cerramos esta pequeña visita a la vanguardia mexicana de los años 20. Debíamos haber entrado hoy en la vanguardia brasilera. Lamentablemente, vamos cojos. Ya no queda nada de tiempo para entrar aquí. Entonces, la próxima clase dedicada exclusivamente a la tercera y probablemente nuestro simposio, que es esa clase 10ª, a lo mejor, bueno, si podemos, lo extendemos a una 11ª clase para el simposio,
pero ya lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces les pido disculpas por haberme extendido más de la cuenta y nunca he logrado encontrar el equilibrio de cuánto debo mostrar en cada clase. Debería experimentarlo antes de darla. En todo caso, vayan a descansar este rato y les deseo mucho éxito en su próxima clase. Y nos vemos otra vez el próximo miércoles por este mismo canal con la Revolución Artística en Marcha y la Semana del Arte Moderno y Movimiento Antropófago Brasil. Hasta entonces, hasta la próxima semana. Gracias, profe. Ya les envié a su correo el material que envió el profesor y en el grupo del diplomado tienen el link de la página esta que recomendó y ambas cosas están en el Padlet. En la columna. El famoso Padlet. Bueno, tengo que investigar esa zona. Un abrazo, hasta luego. Gracias, profe. Bye. Un millón. Chao, Marilyn. Un Chao, abrazo. Un Gracias. abrazo. Excelente. Bueno, ya los dejo marchar. Chao, hasta luego. No, Bye.